Bueno, en el video de hoy vamos a dejar por un rato el soldador y vamos a venir a trabajar al jardín. Les voy a mostrar. Instalamos hace un tiempito este canterito en el jardín, ¿sí? Con las plantas. Y se estaba regando con los aspersores del pasto. Se llega a ver ahí. El problema de hacer esto es, por un lado, que desperdicia bastante agua y por otro lado, que hay partes donde el aspersor no termina de llegar bien. Se puede ver acá y está muy seco. Así que lo que vamos a hacer hoy es esta manguera que yo acabo de presentar. Vamos a conectarla con el riego. ¿Sí? Vamos a instalar una válvula de riego Hunter para regar estas plantas y instalar un goteíto. Bueno, acá está la válvula. Tiene armado este colector hecho a mano con caños de PVC a rosca. Esta es la válvula que queremos instalar. Y bueno, vamos a tener que comprar las partes que hacen falta para adaptar los caños y conectar el cañito nuevo de río. Bueno, ahora es cuestión de jugar un poco al Lego con todas estas piezas para armar el colector con la válvula. Listo, ahora a instalarlo. Bueno, ahora lo que sigue es cerrar la unión doble. Está un poco más apretado, obviamente, porque tenemos un colector más, una válvula más. Bien, y ahora hay que dar agua y ver si pierde. Bueno, la válvula está abierta, pero ahora que entró agua ya la presión se hace contra el agua en sí. Así que cerró. No veo pérdidas. Vamos a poner un poquito acá. Sí, faltaría una vuelta más de rosca acá y acá. Vamos a arreglar eso. Bueno, para que se vea que no todo siempre sale bien, acá se partió a la mitad un adaptador porque haciendo fuerza para ajustar, porque estaba goteando, me quedé con este pedazo. En realidad me quedé con este pedazo con toda la válvula y esto había quedado dentro de la T.
todo un trabajo sacarlo, pero bueno, para que se vea que no todo es feliz siempre. Bueno, solucionada la parte hidráulica ya, ahí ya conecté también la manguera. Tuve que cambiar la unión doble porque perdía un par de ajustes más. Vamos con la parte eléctrica. La válvula tiene dos cables, ¿sí? No tiene polaridad porque es alterna. Yo tengo acá pasado un cable de tipo taller, donde van estos dos, es el común, el negro, y después cada válvula tiene que ir en un cable separado. Tengo espacio para poner más válvulas, voy a conectar una acá. Y si seguimos el cable, lo que tengo es un controlador Beehive de riego, ¿sí? Donde vamos a conectar la válvula número 3. Este controlador se maneja por Wi-Fi y vamos a ver cómo configurarlo también. Listo. Bueno, lo que falta hacer ahora es instalar los goteos, que se venden así en Mercado Libre en bolsitas de a 10 o 20. Y también se vende esta herramienta que es un punzoncito. Entonces es bastante fácil. Lo que hay que hacer es agarrar el caño y darle con el punzón para hacer un agujerito donde uno quiere poner el goteo. Y después se inserta el goterito. Ahí está. La cantidad de agua que va a salir se configura girando esto, cerrando del todo, se termina el agua y así se configura la distancia. La idea es poner uno de estos más o menos cada entre 20 y 30 centímetros. Al final de la manguera hay que hacer un cierre. Yo acá lo que hice fue estrangularla y ponerle un poco de cinta adhesiva para que se mantenga estrangulada, así el agua no se escapa por la punta y mantiene la presión. Para configurar la app tenemos que ir a la pantalla de zonas, tocar la opción editar arriba a la derecha y luego agregar la zona apretando el botón más arriba a la izquierda de la misma. Por último, tocar la opción listo arriba a la derecha de la pantalla. Después de guardar, podemos probar la zona tocando en el nombre de la zona y luego eligiendo la opción probar que se encuentra por la mitad de la pantalla. Ahí podemos elegir cuánto tiempo va a emitir agua. Por último, para programar el encendido de la válvula periódicamente, hay que elegir la opción Programa abajo a la izquierda, tocar en el nombre del programa deseado y elegir la opción Editar. Por último, elegir la opción de Añadir zona y configurar el tiempo deseado para la nueva zona. Acá lo vemos funcionando. Hay que ajustar bien las distancias que va a tener cada uno de los regadores. Eso se hace con el agua prendida y un poco de paciencia. Pero bueno, lo vemos que está funcionando con toda la presión. Así que nada, si les gustó, denle like y suscríbanse.